la medición de la sintomatología de esclerosis múltiples en pacientes en el estadio inicial de la enfermedad, con lo cual pues, se puede prever un poco más cuáles van a ser sus sucesivas crisis que pueda tener o la evolución de esa enfermedad ya en un periodo más largo. Hola a todos, soy Eva Pérez, enfermera. Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast de Tecnologías en Salud, un podcast donde, como sabéis, exploramos cómo las tecnologías, las nuevas tecnologías, las disruptivas, están implementándose en el campo de la salud y sobre todo en la actividad de los profesionales sanitarios con los pacientes y sus familias. Bueno, pues hoy tenemos el honor de contar con una invitada excepcional. Ella es Lola Ojados González. Bienvenida, Lola. Hola Eva, muchas gracias. Bienvenida Gracias a ti por estar aquí. Y bueno, pues Lola tiene un extenso currículum, la verdad que tienes una trayectoria bastante importante que luego nos contarás, pero bueno, ella es doctora en Ingeniería Industrial, además de ello es directora del Servicio de Diseño Industrial y Cálculo Científico del SAIT en la Universidad Politécnica de Cartagena. También lideras el laboratorio donde estamos hoy grabando, el Fab Lab, que es conocido como Laboratorio Fabuloso o Laboratorio de Fabricación Digital de la UPCT, que forma parte de esa red mundial tan impresionante de Fab Labs del MIT. Además de ello, el laboratorio de I+D+I de Tecnologías Biomédicas LIDITEP, que está que la universidad dispone en el Hospital General Universitario Santa Lucía, y en ambos laboratorios lo que se desarrolla son proyectos de innovación con el Servicio Murciano de Salud, son proyectos de innovación en salud, con el Servicio Murciano y aparte con otras organizaciones que luego también nos contarás, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. O sea que tenemos muy poco tiempo para todo lo que nos puedes contar, pero bueno, seguro que va a ser un placer escucharte. Así que pues muy bienvenida, Lola, a nuestro espacio. Muchas gracias, Eva. Bienvenida tú a mi laboratorio. Sí, la verdad que sí, porque yo tengo la suerte de poder estar viéndolo y es un espacio, vamos, impresionante. Así que pues luego intentaremos mostraros este espacio para que vosotros también lo conozcáis. Bueno, pues Lola, vamos a empezar. Vamos a empezar primero por conocerte un poquito, por saber tu trayectoria, para que nos cuentes y entendamos, ¿no?, cómo una profesional formada en Ingeniería Industrial, que tiene esa larga trayectoria que hemos dicho, termina trabajando, ¿no?, liderando una gran cantidad de proyectos en innovación, en una de las líneas que es la que a nosotros más nos interesa, que es salud. Y cuéntanos un poco cómo has llegado al momento de hoy a liderar ese Fab Lab, el LIDITEP, o sea, esos laboratorios que hacen esos proyectos innovadores en toda tu trayectoria. Bueno, pues ha sido un recorrido largo. Antes hemos tenido la oportunidad de hablar un poquito, ¿no? Y te he comentado que llevo muchos años trabajando en este campo, en la ingeniería, que es, bueno, lo que decidí estudiar cuando era una niña. Y en aquel momento también fue un poco impactante en mi familia porque bueno, ya en casa pensaban que chica ingeniera, chico derecho, que era lo que elegimos mi hermano y yo, estábamos cambiados, ¿no? Entonces, bueno, es muy vocacional por lo que te cuento esto. Y bien, decidí hacer ingeniería industrial. Mi especialidad era mecánica en estructuras. A partir de ahí me especialicé muy pronto en el diseño en dibujo asistido por ordenador, en CAD y demás. Mis primeros años de experiencia profesional fueron muy dedicados a esa parte, a hacer diseños en ingeniería en muchos campos, en muchas disciplinas. Y cuando ya llevaba un tiempo trabajando fuera del ámbito universitario, pues a mí me llamaba mucho, tenía el gusanillo muy despierto acerca de la parte de docencia, investigación y demás, ¿no? Lo llevaba un poquito ahí integrado en los genes. Y así fue como, bueno, decidí en un momento determinado de mi vida cambiar mi situación profesional. Estaba en empresa privada, trabajaba con mucha responsabilidad como ingeniera y decidí hacer un cambio en mi vida, seguir además mi formación académica, y ahí fue ya cuando trabajando y demás dentro de la universidad ya pues hice mi doctorado y demás. Y bien, empecé primero como profesora en el departamento de expresión gráfica, que ahora se llama Construcción y Expresión Gráfica, y al año salió una plaza en este servicio en el que estoy ahora, Servicio de Apoyo a la Investigación. Es uno de los servicios centrales de apoyo a la investigación que tiene la UPCT, y bueno, empecé poquito a poco a poner un poquito de mi semilla, de mi conocimiento para que este servicio creciera y pudiera tener muchos recursos a disposición de todos los investigadores de la universidad, de empresas públicas, privadas y otras administraciones, y bueno, y de toda la sociedad al final, porque lo que trabajamos revierte directamente
sobre el crecimiento social, que en estos años además creo que es crucial, porque con las nuevas tecnologías, el incremento de el Internet, técnicas muy disruptivas, ¿no? Cuando Internet se ha hecho intensivo su uso y ya está asociado en todos los mecanismos y procesos de cualquier sistema productivo, cualquier organización, no solo una empresa, sino tenemos que digitalizarnos. Esa transformación pues me ha ayudado también a que muchas de las técnicas que he intentado integrar en el servicio tengan que ver con toda esa necesidad para afrontar todos los cambios que están suponiendo todos estos adelantos y aparición de nuevas tecnologías. Pues bueno, una trayectoria bastante extensa y qué alegría que cambiaran, ¿no? Bueno. Esa línea de trabajo, porque gracias a eso, pues mira, hoy tenemos este tipo de laboratorios de servicios, de proyectos que están saliendo, pues eso, gracias al trabajo de personas como tú, y ahora todos podemos disfrutar de ello y aprender de ello. O sea, que enhorabuena por esa trayectoria. Y nada, pues vamos a seguir. Muchas gracias. Sabemos que el Fab Lab, este laboratorio, que ahora nos contarás un poquito, y el IDITEP, que diriges, están siendo piezas clave, ¿no? En lo que es innovación de proyectos en muchas líneas, pero una de ellas es la salud, sobre todo el IDITEP. Entonces, ¿podrías explicarnos un poco, primero, en qué consiste el SEDIC? Con letra mayúscula, SDIC, SEDIC, sus laboratorios tecnológicos, y además de eso, ¿qué tipo de proyectos ahora mismo estáis desarrollando que crees que pueden ser más innovadores, sobre todo que puedan impactar en el sector de la salud? Primero, entender un poco, explicar a nuestros oyentes qué son el Fab Lab, qué son el SEDIC, qué son estas siglas, ¿no? Para entenderlo primero, y luego qué proyectos estáis desarrollando. Claro, yo estoy muy familiarizada y además reduzco ahí en siglas porque así me es mucho más sencillo contar un poquito, ¿no? Pero como te decía, el SEDIC es el servicio que tengo la suerte de coordinar ahora mismo, en este momento. Es un servicio de diseño industrial y cálculo científico. Nació en la universidad por la necesidad que hubo en un principio de que los usuarios de los servicios centrales, los investigadores, porque sabéis que en la universidad la labor principal es que somos docentes e investigadores, ¿no? Los investigadores tuvieran ese soporte dentro de la propia universidad para poder tener recursos y herramientas y poder atender sus proyectos de investigación, ¿no? En la parte de cálculo científico, pues yo tenía un compañero súper gurú que ahora dirige el servicio de informática, en el que él lo potenció muy intensamente. Cuando yo aparecí en el servicio, pues hice mucho más hincapié en toda la parte de diseño industrial, porque era la parte en la que yo coordino, domino y en la que me he formado toda mi vida. Y entonces empezamos con la parte de diseño a buscar esas herramientas que podíamos poner a disposición de toda la universidad y que pudieran hacer posible que muchos investigadores pues llevaran a buen término sus proyectos y sus ideas, y esas colaboraciones que hacen además con empresas o con otras entidades o proyectos nacionales, europeos, que pudieran atender con los recursos propios de la universidad. Entonces es un servicio que está creado para que toda la universidad pueda tener esa base tecnológica con la que poder atender pues todas las necesidades que están surgiendo en cuanto a proyectos en todos los ámbitos de las disciplinas de ingeniería. Pero claro, ahora mismo la ingeniería está muy, muy presente en la parte de desarrollo médico, ¿no? Sí. Y bueno, se puso muy en evidencia en el periodo de la pandemia. Por una parte es una pena que tuviéramos que pasar una situación tan crítica para darnos cuenta que la ingeniería forma una parte muy importante de la base o el avance que puede haber en los laboratorios, en los quirófanos, ¿no? en un centro hospitalario o clínico y demás. Pero por otra parte, pues ha servido de impulso, ¿no? Para que nos pongamos todas las pilas, para que los médicos vean que nos necesitan y nosotros veamos que somos útiles para ellos, y al final pues seamos capaces de entendernos, ¿no? Que los lenguajes de los médicos y los ingenieros, con los frikis que somos por ambas partes, pues es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, estamos haciendo cosas bastante interesantes y estamos en el camino, creo yo. Perfecto. Entonces, si tuviéramos el SEDIC, yo creo que ha quedado muy claro, pero si le tuvieras que explicar a nuestros oyentes qué es el Fab Lab, ¿dónde estamos hoy? Así de forma sencilla y práctica. Sí. Somos profesionales sanitarios, o sea, tienes que entender que nosotros a la hora de entender los espacios estos tan tecnológicos, pues somos muy nuevos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos lo podrías explicar el Fab Lab y el IDITEP?
Sí. Bueno, pues el Fab Lab no es un concepto nuevo, como bien has explicado antes, forma parte de una red mundial de laboratorios que, bueno, está promovida por el Instituto de Tecnología de Massachusetts, por el MIT. Y todo nació cuando hace un tiempo, hace unos años, pues nos informamos desde el CEDIC que, bueno, que teníamos capacidades en cuanto a equipamiento suficiente como para poder entrar en esta red, ¿no? Los equipos que teníamos eran los que se solicitaban para poder formar parte de ser un laboratorio reconocido por esta red, ¿no? Entonces, pues nos pusimos manos a la obra, buscamos un espacio, pues encontramos y algunos de los equipos que ya daban servicio dentro del Servicio de Diseño Industrial y Cálculo Científico, los destinamos a que pudieran dar un servicio en este espacio que su filosofía es que es abierto a toda persona, no solamente en el ámbito universitario, que precise llevar sus ideas a la realidad. O sea, que quieras hacer un proyecto en el que precises de técnicas de fabricación digital, técnicas de programación, técnicas de electrónica, de mecánica, pues de diseño y corte láser, diseño y corte en cualquier otro tipo de formato. Por ejemplo, tenemos una cortadora de chorro de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Impresión 3D, por supuesto, porque es una manera fácil de conseguir prototipos y además económica. También implementamos también en el servicio, por ejemplo, la realidad virtual y aumentada, que no es algo que se exija para ser un Fab Lab, pero que, como en el servicio que dirijo también teníamos un largo bagaje en este campo, que comenzó toda una aventura de prevención de riesgos laborales, porque yo soy también prevencionista, tengo máster prevención y trabajo muy intensamente y muy ligada al Instituto de Seguridad y Salud en el trabajo de aquí de la región y bueno, a nivel nacional también. Pues a partir de ahí empezamos a crear contenidos también de realidad virtual y aumentada. Con proyectos concretos fuimos también consiguiendo equipamiento y pusimos ese equipamiento que son al final de un proyecto, lo pusimos también en el laboratorio para que pudiera utilizarse pues, para otros recursos, otros contenidos, crear otro tipo de eventos que se pudieran simular, situaciones en las que, bueno, la realidad virtual es muy útil para situaciones en las que no queremos someter a diferentes riesgos, etcétera, al personal que tiene que enfrentarse a ellas, ¿no? Y para la parte de simulación es súper interesante, ¿no? Entonces, bueno, lo implementamos también en el laboratorio. Y al final es un espacio en el que, bueno, cualquiera puede venir con una idea y lo que intentamos es facilitarle que la lleve a la realidad, ¿no? Y bueno, lo que comentan en el Meet, una de las consignas que a mí me encanta es que, bueno, aquí se puede hacer todo lo que imagines, ¿bien? Excepto algo que haga daño, ¿vale? Algo que sea nocivo para cualquier ser humano o cualquier persona, ¿no? Pues aquí no podemos diseñar ni fabricar armas, ¿no? Tal, pero cualquier cosa que se te ocurra y pueda ser útil y quieras hacer a nivel personal, profesional, empresa, universitario, etcétera. Fenomenal, porque eso nos abre un campo a los profesionales sanitarios que muchas veces no sabemos dónde acudir cuando tienes una idea o cuando quieres comenzar un proyecto, orientarte o trabajar en equipo, ¿no? Con personas que son tecnólogas. Entonces, pues estupendo. ¿Y qué diferencia hay entonces entre el Fab Lab y el LIDITEP? Bien, pues en esta etapa de la pandemia, desde la universidad nos pusimos a disposición pues, de todo el equipo médico, de emergencias hasta de defensa, o sea, porque vimos que teníamos algunos recursos que podían ser útiles pues, para hacer frente a muchos de los problemas que afloraron en esa situación, ¿no? Entonces, en el Fab Lab lo que hicimos fue intentar crear una red de personas que desde casa pudieran atender porque tenían a lo mejor una impresora 3D o porque sabían diseñar o porque tenían conocimientos en alguna de las técnicas que se requerían, que pudieran ayudar, ¿no? Entonces hubo un movimiento muy importante por parte de Coronavirus Makers, del colectivo Makers a nivel regional, nacional, etcétera, y nosotros entramos en ese movimiento. Pero claro, entramos con unos recursos que una persona no tiene en casa. Yo, por ejemplo, nosotros no podíamos salir de casa, pero yo me llevé el laboratorio prácticamente a casa, ¿no? En tu casa. Monté una habitación, aquí de ahí la cama mi hija, tal, bueno, ahí en casa una locura. Sí. Y teníamos pues todo, me llevé termoconformadora, me llevé impresoras 3D, tal, y empezamos a atender cosas. ¿Qué ocurre con la red de Fab Labs? Porque todos los Fab Labs estaban en esa línea. A nivel mundial, todos estaban trabajando porque era un problema
mundial, ¿no? Y todos buscaban soluciones a lo mejor buscaban una metodología para resolver la misma cosa, ¿no? Entonces fue muy bueno tener ese ecosistema entre los diferentes Fab Labs, porque lo que a uno no se le ocurría a otro, lo que uno no solucionaba, lo solucionaba el otro. Nos coordinamos bastante bien para no trabajar y duplicar esfuerzos y conseguir cosas comunes, ¿no? Entonces, en esa línea de trabajo conseguimos dar ayuda a muchas de las cosas que nos planteaba directamente el SMS, con quien yo tenía directamente comunicación diaria, ¿no? Con el Servicio Murciano de Salud, que era la región en la que nosotros estamos y que la más cercana a la que podíamos ayudar. Entonces, a partir de ahí, pues empezamos a dar soluciones, a crear un montón de válvulas, utillajes, herramientas, hasta los hisopos, los diseñamos, los creamos, los conformamos, los imprimimos, los probamos en diferentes centros. Bueno, pues fue la guerra, literalmente. Y cuando se vio toda la utilidad que podía tener este tipo de herramientas, este laboratorio, acordamos con el Servicio Murciano de Salud que sería muy interesante dar respuesta también a otras necesidades que había de crear este tipo de proyectos, de prototipos, pero a nivel interno, in-house, dentro del hospital, para que siguieran una trazabilidad y fuera efectivo precisamente la fabricación o a pequeña o a gran escala de lo que fuera necesario dentro de los hospitales. ¿Bien? Entonces, bueno, tuvimos la suerte de que con el hospital más cercano que tenemos, pues pudimos coordinar diferentes reuniones con el Servicio Murciano de Salud y la parte técnica y la parte directiva del hospital, y nos cedieron un espacio a la UPCT en el que hemos llevado equipamiento desde el servicio y desde el Fab Lab, y dentro del hospital ya tenemos equipos suficientes pues para hacer frente a muchos de los trabajos que son necesarios que se hagan dentro del hospital, que requieren esa trazabilidad de ser diseñados, fabricados, prototipados o probados dentro del hospital en colaboración y coordinación con el equipo médico. Pues fenomenal, porque es verdad que es un recurso que, a pesar de el trabajo tan impresionante que hacéis, pues a lo mejor la visibilidad esa que nosotros necesitamos tener para saber que estáis ahí y que desde lo que es el servicio murciano de salud, ¿no? Y desde nuestro puesto de trabajo podemos plantear, ¿no?, alternativas, opciones, mejoras para optimizar nuestro trabajo. No sé si ese servicio sería para toda la región. Entiendo que ese Fab Lab es regional, o sea que si hay un profesional sanitario ahora mismo en el Hospital Morales Meseguer o en La Resaca o en Lorca, puede tramitar esa petición como un poco de conectar, ¿no?, con vosotros y ver si hay viabilidad o no en esos proyectos. Eso es la palabra. O sea, la idea es que sirva de conexión entre la parte médica, no solo del hospital donde está ubicado. Bien, nosotros, al principio fuimos ahí quisimos plantear un hospital virtual dentro del Servicio Murciano de Salud. Pues fue inviable por temas económicos, por temas de infraestructura, de legislación, etcétera, etcétera. Pero por lo menos sí que conseguimos tener este laboratorio. Y como te digo, sirve de conexión para que entre médicos y tecnólogos podamos ver cuál es esa colaboración. La colaboración no solo a nivel de hospital, a nivel de SMS y también a nivel de que cualquier estudio médico que se requiera la presencia o el trabajo de un ingeniero que venga de otro hospital, de otra ciudad, pueda hacerse por mediación del IDT. De hecho, trabajamos también para otras comunidades autónomas y otros proyectos que además los propios médicos tienen en común en colaboración con otras entidades, y también proyectos nacionales, proyectos europeos incluso, porque bueno, también sabéis que en la UPCT hay una titulación, Ingeniería Biomédica, y bueno, la Ingeniería Biomédica también está abriendo muchas posibilidades para que nuestros propios estudiantes se vean involucrados en estos proyectos incluso antes de terminar su titulación. Y esto, a la vez que los enriquece mucho a ellos en su formación, yo creo que enriquece muchísimo socialmente e institucionalmente y a nivel sanitario, que tengamos una sanidad en la que vaya a recibir ya profesionales formados en lo que se va a empezar a desarrollar, porque esto es la punta del iceberg, Eva. Esto ahora mismo estamos viendo cosas que se pueden hacer, estamos abordando ya proyectos bastante importantes, pero hay un campo muy, muy, muy extenso. Sí, o sea, yo creo, vamos, es una cosa que es verdad que yo tengo clara por lo que conozco y por lo que hablo con todos los que soy expertos en este tema, que todavía el mundo de la salud y la tecnología no se ha abierto. O sea, esto va a pegar un boom porque se está abriendo muy lento comparado con otras disciplinas como puede ser educación, que es verdad que educación ahora mismo va muy avanzada, mucho más que salud,
pero sí que es verdad que es un campo que ahora mismo está empezando y que se están haciendo cosas, pero yo creo que cuando esto diga de despegar, bueno, yo va creo a ser impresionante. Que se está tomando conciencia, porque en los quirófanos, en cualquier espacio clínico, hay muchísima presencia del diseño y la ingeniería. Sí. El tema es que ahora se está tomando conciencia de que hay determinados retos que sí requieren de esa colaboración. Antes los ingenieros no conocíamos a los médicos no nos conocían a nosotros. Pero ahora, precisamente, viniendo hacia aquí, iba escuchando en la radio un programa en el que estaba hablando un señor en un hospital de Sevilla que hablaba de que ellos tenían ingenieros a pie de cama. Exactamente. Y eso es lo que se está tomando conciencia. Y ahí es cuando nos hemos dado cuenta de que esto que ya se venía haciendo, porque los médicos utilizan utillajes, equipos, tal, diseñados y creados por ingenieros, pero que ahora lo están haciendo en colaboración. Exactamente. Ahora y eso puede tener muchos mejores resultados, porque precisamente si yo entiendo lo que tú quieres, lo voy a hacer desde tu punto de vista. Y si tú entiendes lo que yo puedo hacer, se te van a ocurrir más cosas que yo pueda hacer. Entonces, esa comunicación y colaboración es lo que creo que ahora está aflorando y que nos está haciendo conscientes de que tenemos esa sinergia y vamos a aprovecharla, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos campos tecnificados. Yo qué sé, la agricultura está muy tecnificada, otros campos igualmente, ¿no? Pero si tomamos conciencia de que esa tecnología que ahora mismo, además, estamos incorporando, porque hay muchas técnicas nuevas, ¿no?, sirven para que todos los profesionales lo creen en común o en colaboración, pues que al final los resultados son mucho mejores. Y las propias empresas, si están involucradas en esa co-creación, que a mí me gusta mucho la palabra, porque he hecho algunos trabajos así de innovación también con el servicio murciano y tal, en co-creación porque están involucrados todos los actores. Entonces el éxito prácticamente tiene un nivel de garantía mucho mayor que si tú no estás teniendo en cuenta a quién va dirigido o quién precisa esa solución o quién la va a diseñar con sus ideas, ¿no? Sí, aparte que ahora mismo el modelo que tú planteas, que vosotros habéis planteado con el IDITEP, es el modelo que realmente está generando éxito en las instituciones sanitarias, sobre todo en Estados Unidos, que sabemos que aunque no tiene una reglamentación como nosotros, pero están trabajando mucho el tema de I+D+I, es decir, generar esos espacios de investigación, desarrollo e innovación dentro de las propias organizaciones sanitarias para que los profesionales que están ahí trabajando puedan trabajar de la mano con tecnólogos que están ahí y el trabajo es mucho más potente, o sea, es exponencial el beneficio, como tú comentas. Con lo cual esperemos que este tipo de proyectos, este tipo de espacios, ¿no?, de hub digitales se llaman, ¿no?, de lugares donde trabajamos en equipo, pues se vayan potenciando porque al final es el presente y el futuro. O sea, deberemos trabajar así porque es que no se entiende, ¿no?, para nosotros otra forma de trabajar, porque no sabemos de tecnología. Para eso estáis vosotros. Bueno, ni nosotros de medicina. O sea, no sé cómo tú piensas curar algo. Yo te puedo ayudar a que tengas la herramienta con la que puedas curar algo. Curar, diagnosticar, no sé, todas las labores que hacen en cualquier facultativo médico, cualquier enfermero. ¿Bien? Entonces, bueno, esa sinergia o esa colaboración creo que es crucial y en este momento, pues afortunadamente nos estamos dando cuenta. Pues enhorabuena, Lola, porque es verdad que encontrar a gente así tan proactiva y que nos entienda y que sepa también nuestras debilidades, porque las tenemos, pero también aprecie nuestras fortalezas, pues es importante porque a la hora de trabajar en equipo creo que tenemos que conocernos y al final pues esa sinergia yo creo que es lo que va a garantizar que el sistema vaya avanzando, porque si no, pues nos vamos a quedar atrás, por desgracia. Afortunadamente he tenido mucho apoyo de la institución en la que estoy y lo que espero es seguir teniéndola para que además todos mis compañeros investigadores pues sepan que pueden hacer uso de todas las herramientas y recursos que tenemos en los laboratorios y que también es esa vía de comunicación que a veces pues tengo una idea que puede servir para la medicina, ¿con quién contacto? Pues por mediación de este laboratorio. Fenomenal. Podemos ponerla en contacto con médicos y personas que necesiten esa idea, poder desarrollarla. O al revés, tenemos a partir del IDITEP una web en la que recibimos consultas y solicitudes de trabajo que podemos decir, bueno, pues tenemos investigadores que pueden hacer frente a esto y traspasarle este tipo de proyectos para que empiecen a haber posibilidades de desarrollo y de colaboración. Pues fenomenal, porque vamos, es un recurso que yo creo que mucha gente, por desgracia, no conoce, pero bueno, esperemos que a partir de ahora y mediante otros medios que tú me has comentado antes, pues se conozca un poquito más porque es necesario y útil, como tú comentas, o sea que es fenomenal. Lola, enhorabuena. Por eso agradezco también que estés preguntándome, porque así si lo cuento un poquito y llega un poquito más allá, también se sabe cosas que se pueden hacer. Genial. Bueno, pues Lola, una vez que ya conocemos los recursos,
esas infraestructuras, esos espacios, ¿no?, para trabajar. Proyectos. ¿En qué proyectos estás ahora mismo trabajando? Proyectos innovadores, sea con la administración pública, como puede ser el Servicio Murciano de Salud o otros hospitales o servicios de salud. ¿Qué es lo que nos podrías contar, lo que sea contable, de proyectos que se están haciendo ahora mismo o tienes previsto empezar en breve relacionados con tecnologías, o sea, que podamos ensamblar tecnologías y salud? Bien, pues tiene mucho que ver con esas solicitudes que te digo que nos han ido llegando por parte de personal médico y de las propias hospitales y demás. Y bien, bueno, tenemos ahora mismo 2 proyectos concedidos por mediación del IDITEP que estamos afrontando. Uno de ellos es con el IMIP, se trata del biobanco del IMIP. Y bueno, nosotros vamos como, la UPCT va como socios en este proyecto que nos concedieron el año pasado para crear biomodelos que se puedan biobanquizar. Bien, esos biomodelos tienen su base en la bioimpresión, porque dentro del laboratorio LIDITEP tenemos una bioimpresora en la que trabajamos con tejidos celulares vivos y de lo que se trata es de poder reproducir biomodelos que se puedan biobanquizar junto con todas las muestras que ya se vienen guardando en este biobanco que está funcionando ya desde hace un tiempo, ¿no? Entonces, Perdona, Lola, que te interrumpa. Lo digo porque como sanitaria, como profesional sanitaria, yo te escucho y es verdad pues que son conceptos nuevos para nosotros, pero porque lo entendamos un poco mejor. Cuando hablamos de impresoras en 3D, que vosotros aquí tenéis varias, no es lo mismo que ahí voy. No. ¿Qué diferencia hay entre esa impresora en 3D, que más o menos todo el mundo conoce, utiliza materiales sintéticos, duros, materiales que aguantan el impacto, con una impresora de biomodelos, como tú dices, que son pues materiales reales, ¿no? Materiales basados en células vivas? Pues es otro mundo. Te lo digo porque yo decía, hombre, si ya estoy harta de imprimir en 3D, pero no tiene imprimo en termoplástico, metal, cualquier tipo de, no sé, tenemos impresoras de arcilla, de alimentos, de tal. Bien, pues no, es otro mundo, es otra historia. Bien, es cierto que tenemos una base dentro de una bioimpresora en la que necesitamos hacer diseño, crear mallas, STLs, modelos y tal, para hacer esas bases, son como unos andamios, los scaffolds, pero a partir de ahí nosotros tenemos también que tratar el crecimiento celular de lo que queramos que crezca, nazca y se vaya bioimprimiendo, ¿no? Entonces en esa parte sí que nos hemos tenido que formar. Bien, tengo una persona dentro del laboratorio y yo que nos hemos formado en la parte de bioimpresión, pues para atender esa carencia que podíamos tener en cuanto a toda esa parte de crecimiento celular y demás, ¿no? Entonces, dentro de la bioimpresión requerimos tener los dos conocimientos, ¿no? Pues un poco la parte que ya conocía por mi formación y mi bagaje profesional y ya esta parte para poder crear lo que se requiere en este proyecto y en otros que nos están solicitando, ¿bien? Porque bueno, la bioimpresión también es otro campo que bueno, a mí yo me apasiono con todas estas cosas, pero desde que ya me meto ahí a tope, ¿no? Pero es algo en lo que tenemos también muchísimo trabajo que nos puede ayudar mucho pues a conseguir que sea mucho más exitoso que una persona pueda recuperarse de cualquiera de sus patologías o cualquiera de sus, pues no sé, una cirugía en la que hayan tenido extensa. En la piel. Se está trabajando muchísimo en piel, cartílago. Antes me preguntaban, oye, ¿podéis hacer una oreja? Bueno, pues sí, de eso andará, ¿no? Hacemos cartílago tal, luego espérate que le demos la forma, que lo implantemos, que lo hagamos tal. Pero sí, ya algunos de los proyectos que hemos hecho, también abordados desde trabajos finales de estudios de nuestros alumnos, pues han sido ya generar piel con esos tejidos y esas células y bueno, y a partir de ahí, con esa bioimpresión, pues tenemos que ver cómo conseguir esos biomodelos, que es un reto que tenemos, como te digo, ahora abierto con este proyecto, con esta plataforma de biobancos y biomodelos, que bueno, tenemos este proyecto con el Carlos III y tal, y bueno, es bastante interesante. Increíble. Pero un reto pues para nosotros muy... Bueno, que nos impone bastante, pero que la afrontamos con mucha ilusión y mucha energía, ¿no? Qué maravilla. Y ese es uno de los proyectos que tenemos ahora abiertos, junto con otro que estamos haciendo con anatomía patológica del Servicio Murciano de Salud en el área 2, aquí en el Santa Lucía, y ellos están trabajando en tumores de cáncer colorectal. ¿Bien? De lo que se trata es de encontrar una farmacología exitosa para ese tipo de tumores. Y quieren usar la bioimpresión para replicar
precisamente con las mismas células cancerígenas diferentes tumores exactamente iguales y hacer la prueba de farmacología en los diferentes tumores, que como tienen las mismas características, se va a ver muy claro qué fármaco es el más efectivo, que menos daño haga a las células vivas, que mejor funcione y que entonces también es algo que a mí me parece que bueno que tiene una aplicación pues que me encanta trabajar en esos temas, sí, porque bueno, soy ingeniera, pero luego es que digo, anda, si puedo ayudar en algo, ¿no? El beneficio. Ahí es muy entraría, enriquecedor. Lola, perdona, ¿ahí entraría en eso que me comentas ahora con el área 2, el tema de gemelos digitales o esa parte todavía ahí no se ha introducido? Sí, Lo digo porque podrías dar, sí. como tú dices, el fármaco Sí. para ver si es efectivo o no, para luego utilizarlo, o sea... Sí, bien, bueno, los gemelos digitales se utilizan más en otras aplicaciones. Aquí lo que hacemos es, con las mismas células extraídas del mismo paciente, se replican los tumores, ¿bien? Es una réplica de una misma masa, en este caso los tumores son, pues no sé, tú las sabrás mejor que yo, ¿no? Sí. Toman unas formas totalmente irregulares, tal, ¿bien? Lo que se trata es de que esas células que interesa matarlas, pero en este caso mantenerlas vivas. Porque lo que queremos es que cuanto más vivas estén, pues más sabremos si nuestro fármaco es efectivo o no, ¿no? El fármaco que estén estudiando, por supuesto. Sí. Y entonces puede dar lugar pues a que encontremos unas soluciones pues de una vía mucho más rápida, además sin hacer uso, por ejemplo, de animales en laboratorios y demás. Y que además estamos trabajando sobre la propia célula y del propio paciente y de un ser humano y tal. Entonces creo que los resultados pueden ser pues mucho más fiables que otras vías que se están usando, por supuesto, y que son muy lícitas y se obtienen cosas muy beneficiosas, pero puede ser otra vía que ayude a encontrar soluciones mejores, ¿no? Y también a que los pacientes sufran menos posible cuando estos tratamientos que son tan invasores, tan invasivos, pues someterse a ellos y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es otro de los proyectos que tenemos en vías. Lo que comentabas de los gemelos digitales, por ejemplo, bueno, eso sabrás tú un poquito porque me hiciste ya una consulta hace un tiempo, que es muy interesante, estamos trabajando también en ello. Empezamos a crearlo pues en nuestra propia universidad, los edificios, pues empezamos a crear sus gemelos digitales, sobre todo para la parte de prevención que te comentaba antes, de prevención de riesgos laborales. En situaciones de emergencia es muy importante saber cuáles son las vías de evacuación de cualquier centro. Y en centros además públicos en los que hay mucha afluencia de gente, pues es bastante interesante poder tener esta información lo más fácil posible para los usuarios del edificio. ¿Bien? Entonces, claro, ahora mismo esto se está cumpliendo una legislación, una ley en la que, bien, está todo muy bien señalizado, te dice por dónde tienes que salir de un edificio, pero claro, a veces en una situación de emergencia lo que menos piensas es en buscar dónde está el plano que te dice usted está aquí para ponerte a buscar cómo salir del edificio, ¿no? Entonces hace un tiempo ya se nos ocurrió facilitar esto, pues con unos QR empezamos tal, y haciendo los gemelos digitales del espacio físico, de manera que pudiéramos encontrar, nuestra meta es una app, que nos dijera, bueno, estás aquí y para salir del edificio tienes que andar 3 pasos, 3 metros, 4, irte a la derecha, bajar las escaleras, subir a no sé qué tal, ¿no? Entonces empezamos a crear eso, ¿bien? Y el año pasado en el hospital, desde el IDITEP, con un trabajo precisamente final de máster, en másteres de prevención, pues animamos aquí a una chica que tenía mucha inquietud y es arquitecta a que hiciera un gemelo digital del Santa Lucía. Y hicimos eso, hicimos el gemelo digital del hospital. Y ella hizo los recorridos de evacuación de emergencia desde el laboratorio que tenemos ahí, desde el IDITEP, hasta la salida del edificio y llegada al punto de encuentro de primera emergencia, ¿no? O sea, de primera actuación de emergencia. Y bueno, el gemelo digital lo tenemos, empezamos a crear eso, pero más allá de lo que son los recorridos de evacuación, yo creo que tiene también muchísimo interés tener esta digitalización de los espacios, los gemelos digitales de donde trabajamos, de donde estamos, porque puede servir hasta para los propios usuarios del hospital. Esa app que yo te digo que tú entras y nunca sabes dónde tienes que ir, pues que te diga, si quieres ir a radiología, vete a la derecha, sube el ascensor, tal cual, y te lo vaya guiando a tiempo real, porque todos llevamos un GPS en nuestro bolsillo, en nuestro móvil, ¿no? Entonces podría ser súper útil si de verdad pues digitalizamos hasta ese punto nuestros espacios y demás. Y bueno, luego a la hora también de sensorizar, ¿no? Si nosotros tenemos un laboratorio determinado, que tenemos un tipo de equipamiento muy crítico que tenemos que monitorizar. Yo tengo cámaras en algunos de los equipos porque tardan muchísimas horas los procesos de trabajo de esas máquinas, ¿no? Y yo desde casa, por ejemplo, lo puedo monitorizar y sensorizar, pues páralo porque estoy viendo que no va bien, tal cual, ¿no? También
tenemos un gemelo digital y podemos meter todas esas usabilidades, todas esas maneras de utilizar el gemelo digital para facilitar el trabajo, para hacerlo de forma remota, para trabajar en equipo, para saber qué está sucediendo en nuestros espacios, equipos y demás, ¿no? Entonces, bueno. Brutal, porque claro, tú me lo estás contando y yo me lo estoy llevando ya no solo para el usuario, yo me lo llevo para los profesionales, o sea, persona que entra a trabajar en una planta, la primera vez que llega, pues imagínate que hubieran gemelos digitales de todos los servicios del hospital, de todo lo que se pueda incluir en esa información, ¿no? en ese software, en ese programa, y que yo como profesional diga, oye, voy a trabajar aquí, voy a meterme primero en la planta de traumatología, voy a ver cómo está distribuida, dónde está el office, dónde están las camas, cuántos pacientes, o sea, quiero decir, poder adelantarme a ver qué hay en ese servicio, un quirófano, que son tan complejos muchas veces, y yo me pongo en el lugar, porque lo he vivido, de compañeros cuando van a trabajar la primera vez y se pasa mal, porque no saben ni dónde está el material. Entonces tú imagínate que tú antes de ir a trabajar a un sitio, tú pudieras saber ya dónde vas, o un paciente que lo van a intervenir, claro, un paciente que lo van a intervenir y voy al quirófano de trauma o al quirófano de cirugía vascular, me da igual, pero es que yo sé que yo tengo que ir a este espacio, pero mi familia se va a quedar fuera en este sitio esperando. O sea, toda esa información que podemos tener antes de llegar a los sitios, yo creo que nos relajaría mucho y nos ayudaría mucho a estar más tranquilos y tener una información mucho más completa. O sea, tiene una utilidad, exagerada. Cuando tú me hiciste la consulta acerca además de te consulté sobre este tema, hay muchas veces que el hándicap que tenemos precisamente es el recurso humano, porque este tipo de desarrollos requieren pues nivel de dedicación y tiempo alto, y claro, nosotros somos un servicio en el que tenemos el recurso humano limitado para dar los servicios que están establecidos en la universidad y demás. Y para este tipo de proyectos lo interesante es, primero, desde nuestra parte, formar a profesionales que sean capaces de hacer este tipo de cosas, ¿no? Y luego poder darle la oportunidad de que lo hagan, pues obteniendo una financiación, buscando, que también es otra de las cosas en las que dedicamos mucho esfuerzo, convocatorias en las que podamos obtener precisamente pues esa financiación o esa autorización para proyectar y para hacer este tipo de trabajos que sean factibles, porque las ideas, si tienes una mente pensante como la tuya o como la mía que no duermo, hay muchas ideas de aplicar todo lo que estamos hablando, ¿no? Pero luego hacer la realidad requieren también pues de un compromiso personal, pero también institucional, también de, no sé, por la parte de muchos actores dentro de esa película. Sí. Y que bueno, y que se crea que el resultado va a ser bueno. Exactamente, sobre todo abogar por esa integración, ¿no? De las tecnologías, como tú nos estás contando, que se pueden hacer muchísimas cosas, pero lo primero de todo es que tienes que creer que eso funciona, si no la motivación no te va a impulsar a trabajar. Lo primero es que tienes que estar motivado, verle sentido y saber que al final el bien que vas a conseguir pues es exponencial, como hemos dicho antes. Y hay muchas veces que la investigación puede llevar asociado muchos recursos y mucho tiempo y tal, y hay veces, no todas las investigaciones terminan siendo fructuosas, ¿no? Entonces, bueno, tendremos que probar, intentarlo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Ya sabes que yo en eso estoy de acuerdo. Pues Lola, nos estás contando un poco todas las tecnologías un poco que utilizáis en el FastLab, en el IDITEP, en todo tu ámbito, ¿no? Y bueno, y sobre todo utilizáis mucho, como has dicho, la impresión en 3D o la bioimpresión también en el caso del IDITEP. Utilizáis también temas de realidad virtual, porque también la utilizáis aquí mucho. O sea, muchas tecnologías que se pueden implementar. Pero desde tu experiencia y desde tu opinión, ¿qué beneficio crees que es que esas tecnologías pueden tener en el sector de la salud? Es decir, implementamos esas tecnologías, pero tú, con la experiencia que ya tienes en investigación en todos estos proyectos, ¿qué beneficios son los que estás viendo que pueden conseguir esas tecnologías en nuestro sector, en el sector de la salud, sobre todo para los pacientes, por un lado, a nivel de salud, y para nosotros como profesionales que los vamos a utilizar? Yo creo que hay muchos. Hemos hablado ya de algunos, pero para los pacientes, por ejemplo, el nivel de información puede ser mucho más directo, mucho más factible, que entiendan a lo que van a estar sometidos. Si tú les enseñas una simulación de una planificación quirúrgica que haces, le dices cómo va a ser su intervención, se ven por dentro, modelamos sus órganos, ¿no? A partir de tomografías, a partir de pruebas de diagnóstico, esas imágenes seccionadas que nos dan los equipos, las imágenes médicas tipo DICOM, las convertimos en 3D y pueden ver, oye, pero es que este es mi hígado, tal, y a lo mejor, no sé, también necesitamos, como seres humanos que somos, estar tranquilos en cuanto a que sabemos que los profesionales en los que nos ponemos en sus manos, pues tienen muy claro que es que tu intervención va a ser esta, tal. Entonces,
puede ser en ese sentido muy tranquilizador para el paciente y bueno, y que es un beneficio, ¿no? Y que el propio médico ahora ya pueda saber precisamente cómo es ese hígado, cómo son esos bronquios. Sí, aquí tenemos, bueno, sí, cómo es un montón de figuras que son de pacientes que impreso, sí. Exactamente. Bueno, tenéis aquí muchas herramientas. Sí, tenemos por ahí muchos cacharreos. Sí, por eso que aquí tienes, es decir, que tenemos la probabilidad como sanitarios, como profesionales, de tener en las manos qué órgano se va a operar, qué zona de la persona se va a intervenir, qué tejido se va a trabajar, y eso, pues quieras que no es lo mismo que tenerlo ahí. Se tiene mucha mayor información porque podemos acceder a ella con muchos de estos métodos o con muchas de estas formas de aplicar las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, el modelado 3D de parte biológica, o sea, de órganos de nuestro cuerpo, tal, es que ahora mismo hay muchas empresas que se están dedicando a eso porque para los médicos es una información muy valiosa, que puedas simular una operación antes de realizarla, porque tienes exactamente cómo es el paciente, dónde está y dónde está localizado, tal. Y bueno, y ahora con el Da Vinci, toda la programación de los robots médicos y demás. Pues los otros días precisamente tuve la oportunidad de estar dentro de un quirófano porque estoy dirigiendo un proyecto fin de grado de una de mis alumnas de ingeniería biomédica que está aquí en beca, tal, y esta chica, Carmen, está haciendo un quirófano híbrido, ¿bien? Entonces necesitamos entrar al quirófano porque lo vamos a escanear, vamos a hacer su gemelo digital, vamos a ver qué necesidades hay. Bueno, primero cómo está equipado, a estudiar todo, desde los riesgos hasta la posición del tal. Y cuando fuimos a hablar con el cirujano para plantearle el proyecto tal, directamente pues nos puso el pijama, nos metió dentro del quirófano y vimos ahí una operación en vivo que fue bastante impactante porque entre otras cosas no lo esperábamos, ¿no? Pero ya vimos funcionar el robot, que yo lo había visto en alguna de las clases que le damos a los alumnos, pero lo vi dentro del quirófano con 4 cirujanos que se turnaban y que no operan directamente allí, sino que se van a su monitor y están viendo el interior del paciente desde eso que hacemos nosotros, ¿no? Desde ese modelado que conseguimos hacer a partir de esas imágenes médicas, de las tomografías, de tal. Y es otra manera de vivir también la cirugía, que supongo que los cirujanos que están utilizando estos métodos sí que ven el beneficio directo, ¿no? Nosotros podemos decir, bueno, pues lo ayudará, bien, pero hacemos al final algo que decíamos para la industria, la radiología industrial, vemos tal, montamos un modelo, luego un ensamblaje, luego vemos cómo funciona, luego tal, pero lo hacemos ahora con partes de nuestro cuerpo, con personas y pacientes reales, ¿no? Entonces, el beneficio, pues yo lo veo, lo veo muy claro, pero a veces a lo mejor es difícil transmitirlo, sí. Claro, lo que pasa es que tanto para el paciente, como tú comentas, como para nosotros. O sea, es verdad que el Da Vinci empezó en poquitos hospitales, en pocos quirófanos, y ahora se está extendiendo. Lógicamente, cuando una tecnología tan costosa, porque no es una tecnología barata, se está implementando y cada vez se utiliza más, es porque hay un beneficio, y además hay evidencia científica porque se han medido los beneficios, y sí que es verdad que en general los cirujanos que lo están utilizando y todos los profesionales que están en los quirófanos están muy contentos. Tiene su, como yo digo, tiene sus flecos y tiene sus cosas que hay que ir poco a poco solucionando. Como toda nueva tecnología, hay que conocerla y hay que saber usarla. Porque todo al principio tenemos también que formarnos en cómo utilizar algo que a lo mejor es muy potente, pero no sabemos toda esa potencialidad, pues hacer que al final sea un resultado, ¿no? Pues fenomenal, porque cuando esté el trabajo de tu alumna, pues vamos a ver un quirófano híbrido, que eso es una de las, como yo digo, es de los Smart Hospital, sí, seguro que sale fenomenal. Pero sabes tú que están los hospitales inteligentes, hospitales Smart Hospital, que se llaman hospitales sin paredes, donde el objetivo es que se trabaje así, es decir, que todo sea híbrido, que todo esté tecnificado. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros tener más tiempo para otras cosas de valor. Entonces, cuanto más trabajo hagan esas máquinas, que están correctamente entrenadas, con sus datos protegidos y con unos sistemas de tecnología pues validados, pues más tiempo vamos a tener nosotros para dedicar a los pacientes, para hablar con los compañeros, para trabajar en otros mayor proyectos. Precisión, Totalmente. Mayor capacidad de éxito en cuanto al beneficio del paciente y a la satisfacción también por parte del médico, ¿no? Que su trabajo da buen resultado. Pues nada, estupendo. Podríamos seguir hablando del proyecto. Sí que me has comentado tú antes que habían como una serie de líneas, ¿no? 5 proyectos creo que me has dicho que tenías así como petición, que os habían hecho para trabajar, ¿no? Con los profesionales sanitarios. Sí, normalmente tenemos peticiones por goteo, que se van poniendo en contacto, sobre todo
por la parte médica a nosotros y nosotros ya la transmitimos a los investigadores y muchas de ellas ya se han podido abordar y otras estamos en vías, ¿no? Hay diferentes dispositivos que incluso tienen aprobado algún modelo de utilidad y que queremos ahora esos prototipos poder buscar la forma de hacer una fabricación en serie apoyada también por un fabricante que luego quiera de verdad comercializar ese producto y demás. Y bueno, hay que implantar en ese tipo de productos, sobre todo a nivel sanitario hay una normativa muy estricta, pues hay que implantar ese proceso de certificación de calidad, de aprobación, de pruebas en humanos, etcétera, y estamos lanzando, por ejemplo, algunos de esos dispositivos. También nos vienen solicitudes acerca de la implementación de la inteligencia artificial en algunas de las metodologías médicas. Bueno, el año pasado tuvimos un proyecto muy interesante que era europeo, hecho en co-creación, que era para la medición de la sintomatología de esclerosis múltiples en pacientes en el estadio inicial de la enfermedad, con lo cual pues se puede prever un poco más cuáles van a ser sus sucesivas crisis que pueda tener o la evolución de esa enfermedad ya en un periodo más largo. Entonces, bueno, nos llegan solicitudes de todo índole, hasta una aplicación para poder gestionar pues las enfermeras o los enfermeros que están como sustituyendo tal, pues también, porque es muy difícil a veces la gestión desde un hospital del personal, pues hasta eso nos piden. En prevención también nos han pedido cosas en el hospital, dispositivos que monitoricen pues cualquier constante, porque una persona está encamada un tiempo y necesitamos saber cada cuánto tiempo tenemos que hacer el movimiento, cambio postural, etcétera, etcétera. Pues también sensores que nos ayuden a esto, pues nos han pedido en diferentes líneas y cada una pues que se puede abordar desde una tecnología o desde unos conocimientos diferentes, ¿no? Genial, pues bueno, si conseguimos vez. canalizar esto y encontrar luego de verdad también investigadores, porque hay muchas veces que hay que tener en cuenta que en una universidad somos docentes e investigadores y hay muchas veces que en nuestra tarea diaria, a muchos de ellos que vamos a su puerta porque son súper buenos en una materia, es difícil afrontar esto y más si no hay posibilidad de poner personal de apoyo y demás, ¿no? Entonces también poder abrir esa línea, tener esas ayudas y demás para que podamos hacer frente a todo esto, ya que tenemos el know-how. Si lo conocemos, lo sabemos, tenemos la formación. Hay veces que no hacer una cosa solo por falta de tiempo, de recursos, también es doloroso, ¿no? Y cuando estás aquí en medio de, te das cuenta de que muchas cosas no se hacen porque no tienes el recurso necesario. Y aunque busques convocatorias, financiación y tal, porque yo me paso mucho tiempo y le dedico también energía a esto, hay veces que no lo consigues, ¿no? Entonces dices, bueno, si se puede hacer, si tenemos las personas que lo saben hacer, si tenemos hasta el paciente que está esperando tal, y hay veces que no, pues también en esa parte pues hay veces que frustra bastante, pero bueno, no perdemos la esperanza, la motivación. O sea, yo creo que es verdad, que es lo que te decía, que vosotros sí que trabajáis a lo mejor con grupos de gente que ya os conoce, que son proactivas, pero creo que hay mucho desconocimiento para nosotros de este tipo de recursos. Entonces, en el momento que empecemos a movernos, que haya movimiento, que haya ruido y que ya digamos, oye, estamos en un servicio, tenemos una idea, creemos que podemos llegar a ese LIDITEP, plantearla y haya ese feedback, y yo creo que esto va a ser ya un movimiento imparable, ¿no? Y con todos los proyectos que tú nos comentas que te están llegando, más los que te van a llegar, porque van a llegar muchos, pues yo creo que va a ser como un efecto bola de nieve, ¿no? Todo se va a ir implementando, se va a agrandar y además cada vez serán mejores, porque nos iremos como la inteligencia artificial entrenando para hacer las cosas cada vez mejor. Esperemos que la bola de nieve no nos arrolle. No, yo espero que no, Sí. Y bueno, Lola, todos estos proyectos llevan por detrás muchas personas, porque claro, como tú comentas, son proyectos que necesitan diferentes perfiles profesionales, diferentes sistemas de trabajo. Entonces, aquí en por ejemplo, en el Fab Lab, ¿no? ¿Qué tipo de perfiles profesionales tenéis? Y en algún proyecto de salud, como puede ser prevención de riesgos laborales o como pueden ser proyectos de estos que nos comentas del IDITEP, ¿están implicados perfiles sanitarios? O sea, ¿qué tipo de perfiles profesionales participan ahora mismo en estos proyectos? Bien, en principio nosotros tenemos el recurso humano bastante limitado porque estamos en una administración pública, en una universidad, y es un servicio central que precisamente se centralizan estos equipos para poder tener mayor capacidad de no tener que duplicar equipamiento ni personal que lo sepa utilizar y que pueda dar servicio con ellos, ¿no?
Luego sí que nos apoyamos en todos los investigadores, o sea, al revés, ¿no? Los investigadores se apoyan en lo que nosotros podemos dar de servicio para poder desarrollar estos proyectos, ¿no? Y en principio quienes tenemos formando parte de nuestro equipo técnico son sobre todo ingenieros que están formados en estas tecnologías. Bien, y ya llevan un largo bagaje con nosotros muchos de ellos y intentamos incorporar ahora, por ejemplo, en toda la parte de ingeniería biomédica, a los propios estudiantes que colaboran mucho en los proyectos. Bien, tenemos becas que tenemos capacidad de sacar porque hay proyectos con los que podemos financiar estas becas y en principio son sobre todo ingenieros y personal técnico que tiene alguna formación profesional relacionada con estos temas, con temas de ingeniería en todas sus disciplinas, porque no olvidemos que el servicio está creado para todas las ingenierías que forman parte de las titulaciones de la universidad, ¿no? Y bueno, ingenierías y otras titulaciones como arquitectura, incluso economía y demás, porque muchas veces que se requieren hacer trabajos con el equipamiento que tenemos y con inteligencia artificial. Al final es todo aplicable a todo, ¿no? Pero en principio nuestro personal suelen ser del campo de la ingeniería. Cuando hemos empezado a trabajar la parte de sanitaria, es cierto, como te digo, que muchos de nosotros nos hemos tenido que formar en esa parte de crecimiento celular para hacer bioimpresión, tal. Y en algún caso hemos detectado que podía ser útil tener presencia de personal con formación en enfermería, en medicina, tal. Pero ahora mismo integrarlo en el equipo pues no nos es viable. Entonces, como cuando hacemos algún proyecto de estas características, sí que involucramos a ambas partes, al final le tenemos esa presencia, pero no es personal nuestro, ¿vale? Porque no podríamos mantener esa... Sostenerlo. No podríamos sí, sostenerlo. Son colaboradores, entiendo, ¿no? O sea, Sí. participan en el proyecto para efectos de colaboración. Eso es. Claro, porque mucha gente se preguntará, bueno, ¿y si yo como profesional sanitario quisiera intentar, a través de vía administrativa, etcétera, o sea, siempre dentro de todo lo que son los procedimientos administrativos, formar parte de este equipo, ¿qué formación debería tener un profesional sanitario, aparte de la suya como propia, para poder empezar a trabajar con vosotros? O sea, yo me pregunto, a nivel tecnológico, ¿tienes que estar formado en inteligencia artificial, en bioimpresión o en general en algún tipo de tecnología en concreto? Yo creo que el personal sanitario debe centrarse en lo que tiene que hacer, y su trabajo es atender la salud de las personas. Bien, para atender la salud de las personas tiene que saber mucho de la persona, de la medicina, de la enfermería, de todo lo relacionado. Bien, y yo creo que lo interesante es que cada uno en su campo aporte lo necesario para mejorar cómo atender esa salud de las personas y también para ayudar a mejorar la tecnología para ser aplicable en ese campo. Pero no se le puede pedir a un médico que sepa de diseño y de impresión 3D, y yo no le puedo pedir a un ingeniero que sepa de biología, de traumatología porque no sería viable, tendríamos que tener una super persona que supiera de todo. Lo bueno de esto es que podemos colaborar. Sí. Podemos colaborar y con lo que uno sabe y el otro sabe encontrar esas soluciones que buscamos. Bien, pero pedir a un médico que se formara en estas técnicas o pedir a un ingeniero que se formara en técnicas, yo no lo veo ni recomendable, ni viable, ni factible. Vale, para eso tú ves, por ejemplo, la especialidad que me comentan, ¿no? La de ingeniería ¿cómo se llama? Sí, biomédica. Ingeniería biomédica. Además, ahora nosotros en la universidad hace un tiempo que se lanzó esta titulación, el coordinador es Joaquín Roca. Esta titulación, además, tenemos un doble grado ofertado, la UPCT oferta, con electrónica industrial y automática. ¿Bien? Entonces, ese ingeniero es muy completo, porque sabe las dos líneas y es muy completo. Ya los ingenieros biomédicos salen muy bien preparados, los electrónicos y automáticos también. Si además integramos ese doble grado, pues tenemos una persona que puede trabajar perfectamente en un hospital atendiendo las necesidades técnicas de equipamiento, de planificación, de modelado, de diseño y tal, que puedan surgir en diferentes proyectos, diferentes implementaciones de estas tecnologías que se quieran hacer en departamentos, servicios, etcétera, de entidades médicas, de clínicas, hospitales, etcétera. Pues esto que nos comenta nos viene muy bien, porque posiblemente hay mucha gente que cree que para poder llegar a vosotros tiene que tener un conocimiento muy especial, ¿no?, de las tecnologías. Y yo creo que es lo que tú dices, ser proactivos, trabajar en equipo y entender, ¿no?, la visión del otro. Eso no quita
que nosotros, pues la persona que quiera voluntariamente se forme o por lo menos conozca el mundo de las tecnologías, que te suene, que las conozcas, que tengas conceptos, y el que se quiera especializar, pues que lo haga. Pero sí que es verdad que es más el ser proactivo, a trabajar, a abrir la visión nuestra, ¿no? En este mundo. Equipos interdisciplinares. Esos equipos que tú comentabas. O sea, que es fenomenal porque nos da otra visión y y otra forma de trabajar. Hasta las solicitudes no vienen del propio paciente o del propio interesado, ¿eh? Fíjate. Hemos tenido ocasiones de hacer o desarrollar algunos proyectos con nuestros medios, viendo tal cual, porque ha venido a lo mejor una persona con una necesidad. Hace un tiempo tuvimos una solicitud de una madre que venía con un niño que tenía espina bífida y que necesitaba un asiento donde colocarlo en la posición para que el niño pudiera mejorar su higiene postural y demás. Y bueno, se nos ocurrió hacerlo con un escaneado, escaneamos al niño, hicimos tal. Pero hay veces que eso te sensibiliza y que no lo haces ni en tu tiempo de trabajo, lo haces en horas que vienes porque se te ocurre, ay, pues le puedo dar una solución a esto, tal. Y no lo haces para que sea un proyecto con un rendimiento académico, no. Lo haces porque de verdad ha venido una persona, te pones en su lugar, empatizas, y cuando además tienes capacidad de empatizar lo pasas muy mal, porque quieres resolver todo en el mundo. Y entonces te pones a trabajar en esa línea y oye, cuando sale algo, qué bien, ¿no? Pero es cierto que las necesidades surgen y nos llegan desde muchas vías, no solamente desde el médico que en este momento ya sabe que podemos ayudarle, o que no lo sabe pero que busca esa ayuda, sino de personas que ya se atreven a decirte, oye, vosotros ahí en la universidad sois capaces de hacer esto que yo he leído, he visto, he escuchado, tal. Y al final te meten en un compromiso, pero tú te metes ahí en el ajo. O sea que, pues fenomenal. Sí. Bueno, pues Lola, ya para terminar, o sea, nosotros ahora mismo es verdad que tenemos mucha incertidumbre, todos los que trabajamos en el mundo de la salud, igual que otras muchas disciplinas, ¿con qué va a pasar en un futuro? Es decir, estamos viendo que las tecnologías van a una velocidad que nos es muy difícil adaptarnos. ¿Por qué? Pues porque cada día salen cosas nuevas, inventos nuevos, proyectos nuevos, y estás terminando de aprender una cosa cuando ya automáticamente pues ya te están hablando de otra. Entonces tú, desde tu experiencia y desde el sector donde trabajas y desde este FabLab o otro, el IDITEP, ¿cómo ves o cómo crees tú que va a ser este futuro, por ejemplo, de aquí a 5 años, respecto a las tecnologías en salud? O sea, ¿cómo nos ves dentro de 5 años? ¿Cómo ves el laboratorio? ¿Cómo crees que puede evolucionar todo en ese tiempo? 5 años. Te he dicho 5 porque antes, cuando hablábamos de futuro, eran 10, 20, ¿no? Ahora es que el año que viene ya estamos hablando de mucho tiempo. Bueno, tú puedes decir con la inteligencia artificial, sí, ¿no? También. Que estás ahí. Es una locura, ¿no? Sí, total. Es cierto que en la última década ha sido brutal. Ha sido brutal la velocidad con la que han avanzado todas estas tecnologías, de ser nuevas tecnologías a ser totalmente disruptivas. Y la presencia de la inteligencia artificial a mí me parece pues una herramienta muy valiosa, pero muy incierto hacia dónde vamos con ella. Crea mucha incertidumbre, hay veces que crea incluso ansiedades, pero porque tiene unas capacidades brutales que lo que hay que aprender es a esas capacidades, emplearlas en la dirección en la que nos pueda ayudar más que sea una lacra, ¿no? Social o... Entonces, 5 años. Yo a mis alumnos siempre me gusta ponerle una última diapositiva que digo, aplicación de esta técnica. Cuando trabajo con digitalización 3D, escaneado, tal, o cuando trabajo con alguna otra técnica con la que estamos aprendiendo. Siempre digo, aplicaciones. Y le pongo ahí un cóctel, ¿no? Si tenemos una mente activa, tenemos recursos suficientes y no solamente económicos. Hay veces que necesitamos el personal que esté formado y para eso las universidades tienen un papel fundamental, que se reciclen los contenidos de las titulaciones para que incluyan el conocimiento en todas estas nuevas tecnologías, y creo que lo estamos haciendo hasta el ritmo en el que se puede hacer, porque no se pueden cambiar las cosas de un día a otro y con todas las instituciones que hay detrás para acreditaciones y demás, pero creo que se está haciendo y se está haciendo bien. Pero poniendo esos recursos, poniendo motivación y las ganas de meterte en líos, es que al final las aplicaciones son infinitas, y si tenemos infinitas aplicaciones donde poner en juego todas estas técnicas, van a ir todavía más rápido de lo que están yendo. Entonces, dentro de 5 años, pues no sé, si yo compro unas gafas de RV y cuando tengo 2 meses con ella ya tengo otras que hacen, no sé, es bastante complicado
poder ver un futuro en el que predecir cómo nos va a ir. Sí, sí, no, Entonces, complejo. yo creo que es que al final el futuro es el ahora. Sí. Lo que ayer pensábamos que iba a ser esos 5 años, resulta que ha pasado un día y ya tenemos 2 y medio de los que habían pasado. Por la rapidez, por la velocidad. Porque hay una velocidad, vamos, que se está, una aceleración, de hecho, ya no es solo la velocidad que llevemos, sino que se está acelerando esta presencia y esta evolución y esta consecución, esta, no sé, de estas nuevas tecnologías, que la inteligencia artificial ahora cuenta un papel o va a jugar un papel, vamos, bastante importante, de muchísimo peso, porque es aplicable a todo esto que estamos diciendo. Nosotros conocemos ahora ya la tecnología, la estamos aplicando, tal, pero es que ahora, para aplicarla, tenemos la inteligencia artificial que nos va a hacer o decir cómo va a ser la aplicación. O sea, va a ser ahí, me parece como una espiral, pero que al mismo tiempo, pues, un muelle prácticamente, ¿no? Porque está todo muy incierto. Sí, muy. Y habrá que estirarlo, ¿no? Habrá que estirar ese muelle para que a veces nosotros también seamos capaces de asumir esa evolución a esa velocidad. Exactamente. Porque si no, nos va a dar un vértigo que nos vamos a tener que bajar en marcha. Claro, por eso yo antes cuando te preguntaba por la formación de los profesionales me refería a eso. O sea, ahora mismo hay mucha resistencia o alguna resistencia podemos encontrar a la hora de implementar estas tecnologías en nuestro sector por el desconocimiento, porque es que hay profesionales que están en su día a día y que no pueden dedicar tiempo a formarse o por lo menos a conocer. Y claro, cuando le llega esa tecnología, pues te genera un poco de incertidumbre y de cómo voy a utilizarla, no sé hacerlo y al final pues te genera un poco de resistencia, ¿no? Entonces es por la velocidad, como tú comentas. Y de acuerdo contigo en lo del futuro, incierto totalmente porque no sabemos muy bien si esto va a ser una velocidad progresiva o escalable. Pero es verdad que dentro de lo que ahora mismo estamos intentando hacer, como tú bien dices, pues las universidades se están adaptando, vosotros estáis adaptando, todos estamos intentando adaptarnos y yo creo que estamos en el buen camino, intentándolo poquito a poco, pero en el buen camino. Sí, pero esa resistencia, bueno, siempre la ha habido, sin velocidad, sí, porque el ser humano tenemos esa resistencia al cambio, ¿no? Y es cierto que ahora es que el cambio ni siquiera lo promovemos, el cambio viene solo. Porque como vemos, la generativa esta, la amiga, la generativa hace que el cambio venga solo, ¿no? Entonces, pues asumirlo. Primero tener esa percepción de que todos tenemos que asumirlo, que no es algo que tengan los ingenieros que formarse y tal, o los médicos, o las personas que se dedican a otro tipo de ciencia o a las leyes. No. Es que el cambio es para todos y cada uno de nosotros porque es un cambio social. Total. Porque todo esto repercute directamente sobre la sociedad. Nuestros hijos ni estudian, ni se relacionan, ni van a trabajar como lo hicimos nosotros. Entonces, es un cambio social. Un cambio de paradigma, total. Y ese cambio social tenemos que empezar a asumirlo cada uno como individuo para luego poder asumirlo como colectivo. Y eso creo que a veces que se nos olvida, ¿no? Queremos, venga, todos los médicos van a subirse a este carro, todos los ingenieros, no. Como individual tenemos que cada uno hacer nuestro propio trabajo y eso hay veces que bueno, como dices, estamos en nuestra tarea y dices, ¿cómo me voy a poner ahora? Pero es que si no te pones, claro, te llegará. Bueno, pues yo espero que con todo lo que tú nos has contado hoy, con toda esta información, con ese recurso que muchos a lo mejor no conocíamos y ahora sabemos que estáis ahí y que podemos contar con vosotros, pues yo creo que toda esta transformación va a ser mucho más llevadera, lógicamente. Así que, bueno, pues Lola, ha sido un placer escucharte, hemos aprendido muchísimo, hemos descubierto recursos que no sabíamos que estaban ahí y que creo que a todos nos van a beneficiar, tanto a los pacientes como a los profesionales y a nosotros, que también somos pacientes. Y que al final, pues yo creo que esta red, ¿no?, que se monta entre lo que son tecnólogos, sanitarios y otras muchas disciplinas que necesitamos, arquitectos para la ingeniería, ¿no? Y para todas las infraestructuras hospitalarias y sanitarias, pues son necesarias. Así que agradecerte muchísimo el haber estado hoy aquí con nosotros, el darnos toda esta información y el compartir este espacio de tu tiempo. Bueno, gracias a ti, porque bueno, dar visibilidad un poco a veces al trabajo que hay detrás de muchas de las soluciones o de los resultados o de los proyectos que se están haciendo, pues también me parece muy importante. Entonces, bueno, espacios como este, que tengas en cuenta, que hayas contado con nosotros,
pues para mí es muy, muy enriquecedor y muy importante. Te lo agradezco mucho, Eva. Seguiremos contando contigo, Lola. Muchas Gracias. A nuestros oyentes, un día más, daros las gracias por estar ahí, por compartir vuestro tiempo con nosotros, por explorar este mundo tan fascinante de las tecnologías en salud y seguir compartiendo con vosotros la experiencia de referentes como Lola, hoy en nuestro programa, y el conocer todas estas nuevas tecnologías que al final pues han llegado para quedarse y tendremos que convivir con ellas. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.